a esperar que se conecte nuestro pastor Andrés Peralta, nuestro pastor invitado de esta noche. Hola, pastor. ¿Cómo te va? ¿Cómo te Todo, sientes? todo muy bien. Explicándole a mis seguidores que en el día de hoy me tocó un escenario un poquito más orgánico, porque estoy haciendo el live desde el campo. Ah, ok. Para probar la señal todo el día, ver que todo estuviera bien. Tuve que prender una lamparita de estas que se usan. Ah, no, pues se ve bueno. Sí, sí, chulísimo para tener un poquito más de visibilidad a la hora de ver los versículos bíblicos. Pastor, Excelente. me encantaría que usted se presente con mis seguidores para que le conozcan un poquito más, por favor. Claro que sí. Gracias por la invitación y tener este privilegio de estar contigo aquí. Yo sé que esos seguidores te aman mucho, te aprecian y siempre te apoyan. Así que queremos agradecerles a ellos por estar en esta noche. Y mi nombre es Andrés Peralta. Soy oriundo de la República Dominicana. Tengo menos de 40 años, ¿ok? Así que soy un joven adulto. Excelente. Estoy casado con Marta, tenemos 17 años de casado. Wow. Luego Sí, de sí. él tiene que darme los trucos y la recetica, ¿eh? No, no hay problema, no hay problema. Tengo dos niñas, una de 5 años, nació en la ciudad de Nueva York, y se llama Melanie, y Amy tiene 8 meses, nació aquí en Maryland. Yo vivo en Estados Unidos y trabajo para una iglesia, la Iglesia Mundial Adventista, que representa más o menos 23 millones de personas, pero mi responsabilidad es más con los adolescentes de las edades, bueno, también niños de las edades de 4 a 9 y de 10 a 15. Por lo tanto, mi responsabilidad son más o menos de 5 a 6 millones de personas en todo el mundo, en 190 países. Vaya, qué chévere. A la hora de yo poner este tema, siempre le digo a mis seguidores que los temas son por inquietud propia, pero que Ujú. personas se hacen las mismas preguntas que yo. Y bueno, por eso me gustó compartirlo, haciendo un live con un pastor invitado. En este caso, siempre me gusta buscar a la persona, pues más o menos encaje. Y me dijeron, no, vamos a hacerlo con el pastor Peralta. Ya verás qué bien, es bien jovial, toca muchísimos temas interesantes, temas de familia, temas de noviazgos y temas como el que vamos a presentar hoy, pastor. Yo digo que podemos tener quizás una oración antes de iniciar con la de hoy. Claro, claro, claro que Ya, sí. pastor. Ok, oramos. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar acá, de poder compartir tu palabra, de hablar de ella. Y, Señor, tu palabra es la última autoridad. No es Karen, no soy yo, no son los otros pastores, sacerdotes, amigos, religiosos. Sabemos que la autoridad es tu palabra y en esta noche queremos que sea tu palabra quien nos hable, que nos oriente, que nos motive a siempre tener esa esperanza después de la muerte. Así que ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, excelente. Pastor, yo voy a entrar de una vez en tema. Vamos para allá. Sí, yo tengo una preguntita por aquí. Toda la gente me envió sus preguntas. Nosotros las ordenamos de una forma coherente para que todo tenga sentido. Y la primera pregunta que quiero hacerle es la siguiente. Después de la muerte, ¿verdad? Todos sabemos que hay personas que dicen, si me muero, yo quiero saber si es verdad que vamos a resucitar, yo quiero saber si es verdad que vamos a vivir, yo quiero saber si vamos a ver nuestros familiares. Hay un sinnúmero de preguntas que la tengo aquí esta tarde y por eso es bueno que todos presten atención porque siempre luego me preguntan por las citas bíblicas y es muy pendiente. La primera pregunta en el día de hoy es la siguiente, con respecto al tema que es si hay vida después de la muerte. ¿Por qué usted cree que es importante este tema? Bueno, yo creo que es muy importante el tema de vida después de la muerte, porque la muerte puede ser que sea el tema peor comprendido en el mundo de hoy. Por ejemplo, vamos a decir que un muchacho que se llame Marcos, y ese Marcos tiene su esposa. El papá o la mamá de Marcos son ateos. La hermana es de la nueva era. Entonces su hermano es cristiano. Imagínate que Marcos, por cosa de la vida, tiene un accidente, su esposa tiene un accidente y muere. Ahora Marcos se levanta, le dice a le dice a sus padres,
papi, ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿Dónde está ella? Él dice, bueno, venimos de una evolución, por lo tanto, la muerte es lo final, no hay nada después de la muerte. Imagínate cómo ese muchacho va a quedar. Va entonces donde su hermana, y su hermana le dice, bueno, la otra hermana de la nueva era, bueno, no sabemos, probablemente tu esposa se va a encarnar en un animal o en otra persona, tal vez en un animal. Por lo tanto, el muchacho dice, pero ¿qué voy a hacer si yo ni vegetariano soy? Cuando viene a ver, se convierte en una vaca y me la voy a comer. No me gusta eso. Entonces va donde la otra hermana le dice, bueno, mira, yo creo que ella era buena gente, se fue al cielo, pero al estar en el cielo, ella va a mirar todo lo que tú haces, todo lo que tú vas a hacer. Así que el muchacho dice, Marco, pero yo no quiero que mi esposa vea todo lo que yo hago, lo que hago en secreto, que no quiero que nadie vea. Por lo tanto, él se mortifica. Entonces va donde otro familiar le dice, no, te recuerda que ella tenía mala actitud, no amaba mucho a Dios, por lo tanto, ella está quemándose en el infierno ahora mismo. Así que imagínate esta película. Por eso que la gente tiene miedo. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Y tenemos que ir a la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos aclare cuál de esta es la verdad, porque hay demasiadas teorías. Para muchos, esto es un asunto que envuelve un misterio, que evoca sentimientos de temor, incertidumbre, incluso hasta desesperación. Por eso es que yo creo que es muy importante, porque la muerte, ahora llevándola a la vida personal, la muerte de un ser querido impacta fuertemente nuestra vida. Por supuesto. La muerte de un ser querido deja un vacío inmenso y a veces sientes un dolor profundo y lacerante que te quita el aliento y las ganas de vivir. He conocido muchos jóvenes donde han muerto sus padres, donde ha muerto de repente su hermano y se pregunta, pastor, ¿y qué va a pasar ahora? Yo estaba en una iglesia donde el hijo de una hermana de la iglesia estaba en dirección de la iglesia y llegando a la iglesia se pasó una luz, no se dio cuenta y el muchacho chocó y falleció. Esa muerte causó algo bien duro en ella. Por lo tanto, mira esto. Solamente, Karen, solamente en el día de hoy han muerto 116,000 personas. Hoy. En el día de hoy. Hoy solamente. Para las 8:30 de la noche, donde busqué esa data, porque hay en la página de internet, hay una manera donde te da todas las estadísticas del mundo, de los que nacen, de los que mueren, lo que llevamos a nivel del año, las muertes, y hasta ahora, a las 8:30 de la noche, 116,000 personas han muerto alrededor del mundo. Oye esto. Y en el año que tenemos, en este año, han muerto desde enero hasta abril, han muerto 18 millones de personas en todo el planeta Tierra. Vaya, un poquito desesperante, supongamos cómo se sienten las familias y supongo que serían quizás la misma pregunta que todos nosotros a la hora de perder un familiar. Es triste. Podríamos reencontrarnos con nuestros familiares en algún momento, pero ¿qué es lo que dice la Biblia realmente con respecto a esto? Nos queda bastante claro que el tema es importante. Es muy importante. Mira, definitivamente es muy importante. Quiero mencionarte, por ejemplo, si uno busca en Google o Google, como uno le quiera llamar, dependiendo en qué país esté, solamente la palabra infierno aparece 43 millones. Si uno lo pone en 7 segundos, 43 millones aparece allí. La palabra vida o la frase vida después de la muerte, 120 millones. La palabra muerte, 314 millones. Y la palabra vida, 2,000 millones de veces. Parece ser que lo que nos están mirando en Instagram busca más lo que tiene que ver también con la vida. La gente necesita vida, así que hay 2 billones que necesitan aprender de la vida. Y en esta noche espero que puedan aprender. Muy interesante, pastor. Vamos a iniciar de una vez con la segunda. Claro que sí. Dígame algo. ¿Cómo comenzó la muerte? Y también quisiéramos saber, pegadito a eso, ¿cómo comenzó la muerte y si es acaso que Dios quiere la muerte del ser humano? Eso es una buena pregunta, es muy importante. Lo primero que yo quiero decirle a los que nos están viendo
ahora mismo es que Dios no quiere la muerte para nosotros. En la Biblia, en Ezequiel capítulo 33, versículo 11, la Biblia dice, diles, Peralta, diles, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte. Óyeme esto, no del bueno, no, del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, dice la Biblia, y que viva. Por lo tanto, mi respuesta a esa pregunta es, Dios no quiere la muerte del impío. ¿Puedes repetir la cita bíblica, pastor? Esto aparece en Ezequiel. Ezequiel está en el Antiguo Testamento. Ezequiel significa Dios me fortalecerá. Ezequiel 33, versículo 11. 33, versículo 11. Versículo 11. Es lo que usted nos está explicando en este momento, que Dios no quiere que el ser humano muera. Él no quiere. Y la Biblia lo dice en Juan 10:10, dice, el ladrón vino para matar, para hurtar y para destruir, dice Jesús. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y ustedes la tengan en abundancia. Por lo tanto, desde la perspectiva aérea de Dios, Él quiere que la gente viva y que no muera. Por lo tanto, es bueno que tengamos eso pendiente. Dios se preocupa por ti. Sí, claro. Dios no quiere que el ser humano muera, sino que viva. Y es muy importante, nos queda bastante claro que es muy importante el tema de si hay vida después de la muerte. La tercera pregunta es, ¿qué es un alma, pastor? Y dígame también si el alma muere o es inmortal. Wow, qué pregunta. Yo no sé de dónde tú sacas esas preguntas, pero esta pregunta está muy, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, mira, yo quiero que la Biblia sea la que conteste en esta noche. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, pueden apuntarlo por allá, Génesis 2, versículo 7. Allí está la respuesta a esa pregunta. Dice, formó Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz, dice la Biblia, y sopló de su nariz y fue el hombre un alma viviente o un ser viviente. En otras palabras, Dios te está diciendo, mira, ¿qué es un alma? ¿Qué es un ser viviente? Es la combinación del hálito de vida de Dios junto con el polvo que iguala a un ser viviente. Por lo tanto, uno no tiene un alma, uno es un alma. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, en nuestro vocabulario moderno, nosotros podemos decir, hubo un accidente y murieron 26 almas. O, óyeme, o como decimos en Dominicana, aquí no hay ni un alma, no llegó ni un alma. Y es correcto. Y es correcto porque es una persona. Por lo tanto, un alma es un ser vivo. Un alma es una combinación de esas dos cosas que te mencioné, el cuerpo más el aliento. Por ejemplo, yo tengo esta luz aquí. Si la persona muere, se va, bueno, yo prendo la luz. Si la persona muere, ya se va. Deja de existir. ¿Por qué? Porque el alma es la combinación del ruá de Dios, el aliento de vida y el polvo. Por lo tanto, es combinado. Mi respuesta es, el alma es una persona. Y no puede ser inmortal, porque la Biblia dice que solamente Dios es inmortal. Pero eso lo podemos expandir un poco más adelante. Ok, entonces el ser humano de por sí es un alma. Es un alma. Cuando la gente se refiere, ay, el alma que es inmortal, que no es inmortal, es el ser humano, o sea, soy yo. No, soy yo. El alma es la persona. Es la persona. Es la persona. De hecho, la palabra alma en la Biblia significa persona, ser viviente, significa intelecto y mente. Por ejemplo, hay un versículo que dice espíritu, alma y cuerpo. Y la gente dice, pero ven acá, no que el alma es el cuerpo, no. Lo que pasa es que también se traduce como mente, el ser. Y cuando dice espíritu, alma y cuerpo, está diciendo el cuerpo, la carne, ¿verdad? El espíritu, el hálito de vida, y el alma, entonces el intelecto de la persona. Así que hay que ver cómo se usa, en qué contexto en la Biblia. Excelente. Entonces, el alma es la persona en sí. Perfecto. Ajá. La cuarta pregunta para usted es la siguiente. Cuando una persona muere, ¿está consciente de lo que estamos haciendo nosotros los vivos? Esa es muy buena pregunta. Pero antes de contestarse esa pregunta, ahora me llegó un versículo que yo quiero que las personas lo puedan apuntar, y es Ezequiel 18:20.
Ezequiel 18:20. Sí, donde dice, el alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, la persona que peque, esa va a morir. Solamente me gustaría mencionar eso para que las personas sigan entendiendo que el alma es una persona. Y cuando yo le mencioné que no puede ser inmortal, porque en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15 y 16 dice que solamente Dios es inmortal. Por lo tanto, no puede el ser humano o el alma ser inmortal cuando la Biblia dice que solamente es Dios inmortal. Por ahora voy a tu pregunta, número 4. Repítemela, por favor, nuevamente. La pregunta número 4 es la siguiente, porque usted sabe que hay mucha gente que se pregunta lo mismo y esa me le va a dar forma a una preguntita que le tengo más adelante. Cuando una persona muere, pastor, cuando una persona fallece, ¿está consciente de lo que hacemos nosotros los vivos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Imagínate, vamos a poner la manera práctica. ¿Qué paz tendría una persona viendo a su familiar, una persona estando en el cielo, viendo a su familiar en la tierra, muriendo de coronavirus? ¿Sería el lugar ideal de estar? Vamos a decir que yo me morí y me fui al cielo. Dios no lo quiera. Y yo veo a mi niña, a mi esposa, pasando trabajo. ¿Viviré yo en paz en el cielo? ¿Quisiera yo estar en el cielo? ¿Sería el cielo de verdad una bendición para mi vida? Así que es bueno que meditemos en eso a nivel práctico. Pero contestando tu pregunta, la Biblia en Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6 y el versículo 10, dice... Démelo despacio, porque la gente siempre me pregunta mucho por las citas bíblicas. Eclesiastés 9, 9. versículos 5 y 6. Perfecto. También el versículo 10. Y lo voy a tratar de parafrasear, pero dice así. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Dice Eclesiastés, los muertos nada saben. Ni tienen más paga, porque en su memoria es puesta en el olvido. Y también dice, también su amor y su odio y todo lo que, y su envidia fenecieron ya, dice la Biblia, y nunca más tendrán, dice allí, parte en lo que está debajo del sol. Por lo tanto, las personas, según la Biblia, que mueren, ¿verdad? Descansan, no están conscientes. No lo dice Peralta, no lo dice un pastor, no lo dice un sacerdote, no lo dice otro pastor de cualquier religión. Aquí no estamos hablando de religión, aquí estamos hablando lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ahora, el Salmo 115 es muy interesante, es bien corto. En el versículo 17 dice, no alabarán los muertos allá o a Jehová. No lo pueden alabar porque están muertos. Por lo tanto, Dios dice que los muertos nada saben en absoluto. La Biblia dice claramente que los muertos nada saben. Nada saben. En dolores, ni padecen de angustia, ni pueden ver lo que está sucediendo con nosotros los vivos, ni tienen mente de odio, de envidia, de nada. O sea, nada hay de esa persona que muere. ¿Es cierto? Sí, así lo dice Eclesiastés 9. Nada sabe. Entonces, una pregunta, pastor. Cuando Jesús estuvo en la tierra, menciona la Biblia que al lado de él crucificaron, de un lado había un ladrón, que lo crucificaron junto con él en aquel entonces. Yo quiero saber si ese ladrón fue al cielo cuando lo crucificaron. Esa es una excelente pregunta y muchas personas nos confundimos con esa historia. Eso aparece en Juan capítulo 20, en el versículo 27. No, perdón, en Lucas 23:43. Lucas 23:43. Dice allí que aquel ladrón le pide a Dios, mira, acuérdate de mí, a Jesús, cuando tú vengas en tu reino. Ahora, es interesante la pregunta que este hombre hizo.
porque él reconoce cuando tú vengas en tu reino. No le está diciendo, óyeme, de que tú mueras y resucitas, llévame. No, 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 no. Él dice, mira, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Así que aún el ladrón tiene un sentido orientado de que es cuando él venga en su reino. Eso es número uno que quiero aclarar. Número dos, la Biblia fue escrita en griego. El Nuevo Testamento, me refiero específicamente. El Antiguo Testamento fue en hebreo y en arameo. Hay otras palabras, otras palabritas allí, ugaríticas y así, pero generalmente en hebreo y en arameo. Muy bien. Ahora, en el Nuevo Testamento se escribió en griego. Los traductores de la Biblia no utilizaban puntuación. Así que los que tradujeron a la Biblia, ellos tenían tal vez un preconcepto de puntuaciones y de teología. Y por ejemplo, Jesús dijo, de ciertamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, cuando lo tradujeron, ellos pusieron la coma, o se le puede decir también los dos puntos después, más adelante. Por ejemplo, de ciertamente te digo, coma, hoy estarás en el paraíso. Eso, por eso es que lo pregunto. Sí, pero no puede ser así. ¿Por qué? Mm. Mira por qué no puede ser así. En la Biblia en griego, en el original, el textualmente dice, y dijo a él, Jesús, de ciertamente te digo hoy, es hoy que te voy a salvar. El punto no era solamente ir al paraíso, era la salvación de ese muchacho, la salvación de ese ladrón. La gente se enfatiza en el estatus y va a estar en el cielo. No, el énfasis allí era la salvación de un ladrón. De ciertamente te digo hoy, estarás conmigo en el futuro, en el paraíso. Tú vas a estar. Ahora, yo quiero confirmar eso con Juan 20:17. Dice así. Jesús resucitó y María se encontró con él. No sé si te acuerdas de esa historia. Aquí claro. María en Juan 20:17, Jesús dijo, mas aún no he subido, le dice a él, no me toque mi hija. Aún no he subido a mi Padre. Mi pregunta es, ¿cómo el ladrón se fue al cielo? Primero que Jesús, número uno. Así que Jesús dice, no me toques porque aún yo no he subido al cielo. Excelente. Por lo tanto, Jesús simplemente le hizo una promesa. Hoy yo te digo a ti, hoy yo te lo estoy diciendo, te lo afirmo, te lo aseguro, estará conmigo en el paraíso. Lo que nos queda claro que según lo que dice las escrituras y Juan, ¿verdad? Esto está en Juan. El ladrón, lo que sí tenemos claro es que su alma se salvó, porque Jesús se lo prometió. Su vida se salvó, sí. Él está descansando hasta que Jesús venga en su reino. Perfecto, ok, pues nos queda muy claro. Inmediatamente voy con la séptima pregunta. ¿Qué pasará con los muertos que entregaron su vida a Cristo? Se me apagó la lámpara, pero la voy a prender. No te preocupes. ¿Qué pasará, pastor? ¿Qué pasará con los muertos que entregaron en vida su vida a Cristo? Esa es una excelente pregunta. Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 12, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón o mi recompensa conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Oye esto, Karen. Dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Por lo tanto, una persona que muere está durmiendo, está descansando. Cuando Jesús venga, es que le va a dar su premio. Y esa es nuestra esperanza. Y dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y versículo 17. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y así estaremos con Él. Estaremos siempre
con el Señor. Por lo tanto, ¿qué pasará con ellos? Van a ser llevados al cielo cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Ok? Van a ser resucitados. Y esa es la esperanza mía. O sea, esto queda claro que es importante que una persona antes de morir entregue su vida, pero la pregunta, la interrogante en esto sería, como no sabemos cuándo vamos a morir, entonces lo ideal sería estar preparado. Porque si de repente Dios libre a una persona le llega una muerte inesperada y no está preparada y no ha entregado su vida a Cristo, ¿qué pasa con esa persona que de repente le llega la muerte y no tuvo oportunidad entonces de entregarse? Pues la recomendación sería súper llana. Hay que vivir preparados, porque como dice, hemos estudiado la Biblia y anteriormente los pastores me han dicho, mira, en la Biblia aquí dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche, que aunque las profecías se estén cumpliendo y aunque ya la venida de Cristo esté cerca, sigue siendo algo de incógnita. No sabemos la hora, la Biblia no dice hora, ni siquiera los ángeles del cielo mencionan la hora. Entonces, si me entrego a Cristo, antes de morir, Cristo me promete una resurrección y vivir con Él eternamente. Pero entonces, ¿cómo sé yo si yo no sé cuándo voy a morir? ¿Cómo lo dejo para más tarde o para mañana o para ayer? Es una locura. Se supone que hay que entregar la vida desde ya, entregarle nuestra vida a Cristo desde ya, aceptar a Cristo desde ya. Es así, tener una comunión con Él, caminar con Él cada momento, y eso nos va a dar la seguridad de vida eterna. La Biblia dice, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Por lo tanto, Jesús, aceptarlo. Ve aquí el Cordero de Dios, dice Juan, que quita el pecado del mundo. Así que no importa cómo estemos. Por ejemplo, uno dice, pero ese ladrón en último minuto se arrepintió. Sí, si ese ladrón se arrepintió, Dios lo perdonó y le garantizó la vida eterna. ¿Qué más, Karen, a ti y a mí? Dios quiere a todo lo que nos están escuchando en Instagram. Dios quiere que tú tengas la certeza que si tú caminas con Él, cuando Él venga, tú vas a ir. Y si tú mueres, vas a descansar, pero Él te va a levantar. Yo no quiero quedarme pastor, no. Ay, no. Sí. Yo no quiero tampoco. Algo porque yo no quiero quedarme. Entonces, lindo, me he puesto a estudiar la Biblia y se oye muy lindo cómo serán la Nueva Jerusalén, las calles de oro y todo eso, donde no habrá dolama, ya no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Se va a acabar todo esto que nos mortifica hoy en día. Mire, esto es muy bueno. Sí. Está como muy chula. A mí me gusta, así que yo me tengo que agarrar de Papito Jesús, aunque sea de una patica. Tengo una pregunta para usted que es bastante especial. Y quiero pedirle a las personas que están online viendo esto, bueno, que a veces tenemos diferentes creencias por lo que nos contaron nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros familiares, un vecino. A veces tenemos diferentes creencias, pero lo importante es saber cuál es la verdad acerca de. Y es por eso que dentro de todo lo que cabe siempre he buscado la disponibilidad de leer partiendo de la Biblia. Todos sabemos que aunque tengamos diferentes creencias, hay algo que no varía y es la palabra de Dios. Esa tiene que ser una verdad tanto para un católico como para un pentecostal, como para un adventista. Hay una sola verdad. Es así. Entonces, aquí ya no importa lo que usted tenga en mente, sino lo que está diciendo la palabra de Dios. Tengo esta pregunta para usted. Todos tenemos un familiar que haya muerto. Todos ahora mismo usted le pregunta, ¿tú tienes algún familiar cercano? Sí. Siempre hay alguien, va a tener un familiar que haya muerto. He escuchado decir de personas, a mí misma, me han dicho, de que su papá o su abuelita se ha muerto y que ha visitado a algún familiar después de muerto y le ha comentado algo, le aconseja algo, que después de muerto pues viene a él y le comenta algo. ¿Es esto posible, pastor? Según la Biblia, ¿es esto posible? Bueno, yo en verdad no quiero contestar yo, porque esto es una pregunta muy delicada que toca las fibras de cada uno de nosotros y más de aquellos que nos han enseñado que un familiar nos salió, que un familiar nos habló un sueño. Y es muy delicado. Yo quiero que las personas que nos estén observando en este momento, por favor, no me escuchen a mí ni a Karen. Yo necesito que usted le preste atención a lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la autoridad. Ahora, si uno no cree en la Biblia, entonces mi respuesta no va a ser de nada. Debe de creer que la Biblia es la autoridad absoluta de las respuestas en esta noche.
Mira, es una pregunta porque también toca fibras de mi vida. Toca fibras de mi vida porque yo crecí en un momento donde creía esas cosas. Había manifestaciones en mi casa de espíritus que yo pensaba que al principio no eran de demonios o que eran familiares o así por el estilo. Pero he comenzado a aprender de la Biblia que aunque yo aprendí ciertas cosas con mis padres y con mis familiares, he tenido que abandonarlas, no porque quiero quebrantar mi pacto familiar, sino porque he tenido que decidir obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la Biblia es muy clara. Por ejemplo, la Biblia dice en Job 14, versículo 21, así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo. No despertarán ni se levantarán de su sueño, dice la Biblia. Y en el versículo 21, me parece, dice, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, dice. Se van a graduar, van a casarse, van a ir a la escuela, pero ellos no lo van a saber. O serán humillados y no entenderán de ellos, no lo van a saber. Y dice Eclesiastés 9:6, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Por lo tanto, la Biblia dice, el que muere no puede comunicarse, no puede bajar. El Salmo 146, versículo 4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Así, amado amigo que tú nos escuchas en este momento, si tú crees que un familiar se apareció, yo pasé por esa. Yo viví en una angustia con eso. Y no solamente en ese lado, sino que manifestaciones negativas y diabólicas en mi casa y mis padres. Yo pasé por esa. Yo pasé momentos con espíritus que yo pensé hasta quitarme la vida y estaba nervioso, necesitaba psicólogos porque el enemigo me quitaba hasta la sábana y se manifestaba enfrente mío y se aparecía. Pero mira qué dice la Biblia. Mira qué dice la Biblia. En Apocalipsis 16:14, y por eso lo voy a hablar con mucha autoridad, dice, son espíritus de demonios que hacen señales. En Mateo 24:24, porque esta es una de las señales del tiempo del fin, dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuera posible, aún a los escogidos, aún a los cristianos. Yo conozco cristianos que creen en eso. Se me apareció fulano y se me apareció fulana. Pero ¿cómo nosotros no podemos ser engañados como hijos de Dios? Dice la Biblia en Hechos 17, versículo 11, dice, recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y Isaías 8:20, yo sé que la entrevista que tú estuviste la semana pasada, el pastor que estuvo contigo, él mencionó algo muy importante, a la ley y el testimonio. Y si no fueren conforme a esto es porque no le ha amanecido. O sea, tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios, a su testimonio. Y algo que quiero ya ir concluyendo en esta respuesta, dice allí, Levíticos 20:27, Dios era muy fuerte en eso en el Antiguo Testamento. En Levítico 20, Deuteronomio 18 habla de abominaciones y diferentes cosas, pero Levítico 20:27 específicamente dice, el hombre o la mujer que invoque espíritu de muertos o se entregue a adivinación ha de morir y serán apedreados. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Salmo 115:17 dice, los muertos no pueden alabar al Señor. Salmo 6:5 dice, la muerte no hay memoria de ti. Job 7:10 dice, no volveré a mi casa. Isaías 38:18 dice, ni te alabaré, ni te podré alabar en la muerte. ¿Por qué? Porque está muerto. Salmo 146:4, yo te mencioné, sus pensamientos perecen. Por lo tanto, Karen, eso es.
Lamentablemente, yo no lo creía, pero la Biblia, yo tengo que obedecer lo que dice la Biblia. Así Okay, que no puedo. si la Biblia nos deja tan claro de que los muertos nada saben, la Biblia menciona que después que un ser humano, un alma, muere, el polvo vuelve al polvo y el soplo de vida vuelve a Dios. O sea que de esto no queda nada. De esto no queda nada. El soplo de vida se regresa a Dios, que fue quien lo dio cuando creó el ser humano, y el polvo vuelve al polvo. Entonces, ¿qué explicación podemos darle a esas personas que entienden que han tenido manifestaciones de sus seres queridos en cierto momento? ¿Esto es espíritu de qué? ¿Son cosas del enemigo? ¿Son cosas de la naturaleza? ¿Qué pasa? ¿Qué respuesta podemos darles a esa persona que hoy nos están viendo y que posiblemente hayan vivido algún suceso como esto? ¿Cómo le explicamos que no son cosas reales, que no viene de Dios, que ya Dios dijo que el muerto muerto está y nada sabe hasta la venida de Cristo, cuando ya los muertos en Cristo resuciten? Mira, es muy delicado porque le toca la fibra a las personas y las personas dicen, pero que no puede ser, yo lo vi, yo lo vi. Yo te quiero decir aquí que me estás observando, yo también lo experimenté y no es verdad. En la Biblia hay un rey, por ejemplo, te voy a dar una ilustración cortita. 1 Samuel 28:7, hubo un rey llamado Saúl que estaba muy endemoniado y se fue a una pitonisa, se fue a hablar con una bruja de Endor y dice, quería buscar respuesta con Samuel. Y Dios aborreció ese acto de parte de él y dice como que Samuel salió porque se manifiesta como le digo, en la Biblia dice en Mateo 24, ¿verdad? Y en Apocalipsis que harán señales del enemigo. Ellos se van a vestir de nuestros familiares, pero son espíritus del enemigo. Y este rey Saúl perdió su trono, no se le cumplió lo que le decía, porque este que aparentemente, supuestamente que era Samuel, le dijo, mira, es verdad que tú vas a morir con todos tus hijos, pero en la guerra no murió con todos sus hijos, se le quedó un hijo llamado Isbibenob, y tampoco murió de la manera que él dijo, los filisteos te van a matar. Mentira, el Saúl se suicidó en la guerra con los filisteos, así que no fue verdad, fue algo aborrecible y por eso perdió su trono y perdió todo. Por lo tanto, no es tu familia, porque la Biblia dice, los muertos nada saben. Si no saben nada y no se pueden levantar, y es como un sueño. Entonces, mi hijo, por favor, no es de Jehová. No es de Jehová. Oh my God, terrible. Yo sé que mucha de la gente que le ha fallecido algún familiar es el deseo. A veces te lo atraen con su propia mente de volver a verlo, o decir, sí, anoche hablé con mi tío, con mi abuelo, anoche me dijo. A veces yo sé que el enemigo toca esa sensibilidad en el ser humano para atacarle. Y yo me imagino que ni siquiera para dejarle vivir libremente y tranquilamente, porque una persona que crea en esto, supongo que no va a tener vida ni tranquilidad durante sus días. Y Es terrible. mayormente le pasa a personas que viven leyéndose las palmas de las manos. Escúcheme bien. ¡Ay, Dios! Las cartas, yendo a brujos a buscar que le diga su futuro. Cuando tú vives en ese mundo, entonces tu vida es muy sensible a ese mundo del ocultismo y espiritismo. Por lo tanto, y la Biblia dice que Satanás en el tiempo del fin, Mateo 24, se va a manifestar aún queriéndose hacer pasar como Jesús. Por lo tanto, no tiene ningún problema. Él se manifestó en el Edén. Se manifestó en el Edén. Y la primera mentira fue que le dijo a Adán y Eva, ustedes no morirán, no morirás. Le dijo a Eva, no van a morir. Y Dios le dijo de ciertamente si van a morir. Y él dijo, no van a morir. Contradijo la palabra de Dios a través de un medium. Él utilizó la serpiente, que ahora dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, que es el diablo y Satanás, la serpiente antigua que le llama diablo y Satanás. Isaías 27:1 también dice, y en aquel día castigará Jehová con espada dura al Leviatán, al dragón, a la serpiente que está debajo del mar. En otras palabras, Satanás fue el primero que utilizó el espiritismo y utilizó un medio, utilizó la serpiente para hablarle a alguien y hablarle una mentira. Por lo tanto, familia, sea muy inteligente. Terrible. Bueno, yo creo que de esta forma nos queda bastante claro que los muertos nada saben
y que si alguno ha experimentado algo como lo que hemos mencionado anteriormente, pues es bueno que traten de tener un encuentro con Dios y pedirle a Dios que le muestre la verdad, que esto no existe, que esto no es real, porque yo sé que hay muchas personas que han pasado situaciones como esta y no ni siquiera con ánimos de juzgarlo para nada. Hay No, personas no, que no. debilidad caen en esta trampa del enemigo. Y la necesidad. Mis padres buscaron de eso porque lo teníamos todo, Karen. Mira, lo teníamos todo. Cuando te digo todo, es todo. Cuando te digo todo, es todo. Lo teníamos todo. Y lo perdimos todo. Y buscando solución, buscaban los brujos y eso, a ver si nos podía sacar de la situación. Y eso es lo que empeoraba las cosas. Por lo tanto, la diferencia es que cuando tú estás con Dios, la cosa cambia. Yo estuve en Cuba, te voy a contar esto en 30 segundos. Estuve en Cuba predicando en una iglesia y se apareció un hombre que estuvo la semana entera allá en la parte de atrás. El último día, yo llamé a las personas a aceptar a Jesús y vinieron enfrente. Y él se acercó y me dijo, ¿usted sabe algo? Yo, dígame. Y me dijo, yo me he mantenido esta semana orándole al Satanás para maldecirlo a usted. A mí me envió una persona a que lo maldijera aquí en la iglesia y yo he hecho oraciones al enemigo mientras usted predica. Y me dijo esto, pero quiero quitarme el sombrero porque hay algo que lo protege. Mientras usted predicaba, yo hacía mis oraciones a Satanás y yo veía algo que lo cubría a usted y usted no podía penetrar mis oraciones para que usted no hiciera el trabajo de Dios. Y me dijo, lo felicito. Y digo, no puedo decir esto por lo que estoy diciendo, me dijo él. No pude con usted. El espíritu de Dios que está con usted, no, el mío no pudo con usted. Por lo tanto, cuando usted está con Dios, el diablo no podrá contigo. Amén. Qué bonito se escuchó eso. Dicen por ahí que cuando tú estás con Dios, es algo que dice mucho, tú patea a los santos. Es algo que dice mucho la gente, pero de verdad que es increíble. Y cuando escuchamos cosas como estas, que son realidades, nos podemos sorprender porque decimos, wow, pero suena tan, tan drástico, pero viniendo de usted un testimonio, nos queda claro que con Dios estamos ganando, es muchísimo más fácil. Tengo otra preguntita para usted, pastor. Y es acerca del infierno. Mucha gente me decía, pero ven acá, si la gente se muere... Karen, pero ven acá, esa pregunta tuya está cada vez más dura. No, lo que pasa es que yo tengo los seguidores más exigentes del mundo. Yo tengo seguidores exigentes que quieren saber las cosas a realidad. Y entonces, lo que me dicen es, Mateo 25:41 habla de un fuego eterno para los malos. ¿Se apagará este fuego en algún momento? Bueno, Dios es eterno y Dios es inmortal. Es bueno que tengamos esto presente. Si Dios es eterno y es inmortal, y la Biblia dice que solamente Dios tiene inmortalidad y Dios es eterno, permanece para siempre. Entonces tenemos que entenderlo en ese término. El versículo de Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los que están a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Al fuego eterno. Nosotros tenemos que entender esa frase, lo que significa fuego eterno. Tú me dijiste, pastor, ¿se va a apagar? Bueno, yo le voy a decir a ustedes, y esto le va a caer un shock a todos ustedes. Atiendan esto. ¿Se va a apagar? Sí. De acuerdo a la Biblia, se va a apagar. Y debemos de permitir que la Biblia lo explique. El término o fuego eterno, o también se utiliza la palabra infierno, que es otra palabra, Gehenna, era un basurero que estaba allá en Jerusalén, que se tiraba basura, animales, y se mantenía prendido siempre, y utilizaba la fraseología cultural, el fuego eterno. Eso es el fuego eterno. Le llamaban también el valle de la matanza o el valle de Hinnom también. Dependiendo
donde uno lea, le decía de diferente manera, yo he estado en ese valle, ya no está prendido, ya no es. Por lo tanto, cuando la Biblia habla en diferentes términos, fuego eterno, lo hace en el contexto, por ejemplo, de este vocabulario. En la carta Judas, nada más tiene un capítulo, se le dice Judas 7, porque tiene solamente versículos, ¿verdad? O no tiene capítulo 2 o 3. Judas 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornificado e ido en pos de vicios por la naturaleza, dice allí, fueron puestas, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, sufrieron el castigo de fuego eterno. Escúchame bien. Fuego eterno es una terminología en la Biblia para decir hasta que sea consumido, hasta que se apague. Eso es lo que significa, porque nosotros vamos ahora y se ha encontrado allí por el Mar Muerto, algunos arqueólogos y eso, y ha encontrado aún cenizas de Sodoma y Gomorra que están debajo de la tierra. No siguen ardiendo. Dice, el pueblo allí van a vivir, van a ser quemados por toda la eternidad con fuego eterno, en otras palabras, dice Judas. Pero Sodoma y Gomorra no se está quemando ahora. No sé si me di a entender. Claro que sí, no, nos queda bastante claro que Sodoma y Gomorra en ese momento ardió, pero en el presente no se está quemando todavía. No se está quemando. Y mira, por ejemplo, en Jeremías 17:27, Jeremías estaba preso, Jeremías le llaman el profeta llorón, lloraba mucho porque el pueblo hacía muchísimas cosas malas y Dios estaba diciendo, pero ¿qué es lo que va a pasar con este pueblo? Y Jeremías estaba allí sufriendo. Y mira lo que él escribió en el versículo 27, apunten eso, Jeremías 17:27, dice allí la Biblia, pero si no me obedecéis para santificar el sábado, para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén, en sábado, dice, yo haré encender fuego en sus puertas, que consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. La Biblia también lo traduce y nunca, otras traducciones, y nunca se va a apagar. Por lo tanto, es una terminología bíblica que significa hasta que sea consumido. Jerusalén, por ejemplo, cuando entró Nabucodonosor en el 605 antes de Cristo, entró y saqueó, se llevó un grupo. En el 1997, en el 597, saqueó otro grupo, se llevó un grupo esclavo a Babilonia. En el 586, 87, recuerda que antes iban descendiendo los números, ¿no? Iban descendiendo, ¿verdad? Hasta el año 0, después de Jesús, comienza 1 y así por el estilo. Dice en el 586 la historia que Nabucodonosor invadió nuevamente y quemó el templo, y le llamaban un fuego que nunca se apagó o que nunca se apagaría. Es la misma terminología, pero te pregunto hoy, allí, en ese templo, está una mezquita musulmana en Jerusalén. Yo la he visitado 12 veces. Ay, Dios. Y yo, si no estoy loco, mi hermana Yapor, yo no vi fuego. Si usted lo ve, usted me dice. Cuando estaban estos fuegos en Australia, decían esto es un fuego eterno. Son terminologías, decir esto es demasiado, pero es hasta que se ha consumido. Y quiero terminar diciéndote esto, porque imagínate, tú sabes, yo soy sanguíneo, hablamos bastante. Malaquías capítulo 4, versículo 3 dice, hollaréis a los malos, oye esto, los cuales serán ceniza debajo de las plantas de vuestros pies. En el día que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, todo el mal, el diablo y todos ellos van a quedar como ceniza debajo de nuestros pies. Pero qué bueno, o sea, me queda muy claro porque yo siempre he leído esos versículos donde menciona fuego eterno, y cuando el mundo se acabe, el Satanás va a estar con fuego eterno con sus ángeles, fuego eterno, fuego eterno. Yo digo, no, mira, es que la doctrina del infierno ha sido la doctrina que más ha creado ateísmo
número uno, y dos, y que ha puesto en juego el carácter de Dios, la justicia de Dios, porque Dios dice que le va a dar a cada quien conforme A a su sus obra. obras. Por lo tanto, no tiene sentido a manera lógica, vamos sacando de la Biblia, que Dios de amor y de justicia va a tener un infierno, óyeme esto, por toda la eternidad, con un niño de 17 años, un joven, que se robó una guanábana. Se robó una guanábana, no amaba mucho a Jesús. Escúchame. Wow. Pero él lo hizo en el principio, en el siglo primero, cuando estaba Jesús allí. Viene Adolfo Hitler, se murió el muchacho. Está ardiendo en el infierno. Viene Adolfo Hitler y mata 6 millones de personas. ¿Cuánto tiempo, por toda la eternidad, tiene ese muchacho? Casi 6.000 años quemándose, miles de años quemándose, y Adolfo Hitler tiene menos que él. Así que este muchacho está sufriendo más que Adolfo Hitler, que mató 6 millones de personas. No tiene sentido. No sería un carácter de Dios, ¿verdad? No sé, ese no es el carácter de Dios. Número dos, si el infierno duraría por toda la eternidad y Satanás quemándose y la gente sufriendo, ¿tendremos nosotros paz en el cielo sabiendo que mi ser querido se está quemando por toda la vida? Es número uno. Y el número tres, o lo que sea el número. Y otra cosa, si el infierno fuera para siempre, escúchame bien, si el infierno fuera para siempre, y si el diablo se quemara para siempre, entonces ellos llegarían a ser inmortal. Y la Biblia dice que solamente él es inmortal. Por lo tanto, significaría que ellos llegaran a ser igual que Dios, que no pueden serlo. Excelente. El término del infierno, el término de la muerte del lago de fuego, que se quemarán por los siglos de los siglos, quiere decir una terminología en la mentalidad judía, es hasta que sea consumido. O sea, he dicho, caso cerrado. Caso cerrado. La Biblia menciona claramente que el término fuego eterno es una terminología que se ha usado, pero lo último que usted mencionó es lo que no queda bastante claro. ¿Cómo puede ser eterno? Entonces, el carácter de Dios no se refleja en esto, es lo primero. Porque Dios no es así. Ya usted me explicó lo de un ladroncillo que quizá no amaba mucho a Jesús y quemarse por toda la eternidad. Es como que Dios no sería muy justo, es lo primero. Y lo segundo es que serían inmortales. Y Dios menciona, la palabra de Dios menciona que el único inmortal es Él. Es Él. No está muy claro. Esto del fuego eterno que menciona Mateo, ya sabemos que no es tal eterno. Tengo una décima pregunta. Nos quedan 4 minutos. Nos quedan 4 minutos porque el Instagram se cae cada 40 minutos, pero vamos a terminar con una oración bonita y una pregunta que yo sé que todos ustedes están esperando. Así que si se caen, conéctese nuevamente un par de minutos más. Dice, usted dice que cuando Jesús venga, va a resucitar a las personas. La Biblia dice, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasará si voy al cielo? Si tengo una salvación, si mi alma se salvó y no veo a alguien que ame. ¿Viviré sufriendo eternamente preguntándome dónde quedó mi hermano? ¿Dónde está mi mamá que no está aquí en el cielo? ¿Viviré sufriendo eternamente? Mira, para que no se complique mucho las cosas y las conexiones, te las voy a contestar rapidita. No, conéctemela cuando regresemos ahora del live. Voy a colgar y vuelvo y nos conectamos porque nos quedan muy pocos minutos y se va a caer. Así que vuelvan a conectar para que escuchen la respuesta de esto. ¿Veremos nuestros seres queridos en el cielo? ¿Sufriremos eternamente sin saber dónde están ellos? Conéctese, ya regresamos. Dale, ahora sí. Ya, era que había... aquí estamos. La pregunta del $1,000,000, todos queremos saber, porque entonces tendría que valer la pena nosotros salvarnos. ¿Qué nos promete Dios con respecto a esto, pastor, según la Biblia? Entonces, cuando Jesús venga, resucita a los muertos, separan los muertos y viene y resucitan con el Señor. Entonces, voy al cielo porque mi alma se salvó, porque entregué mi vida a Cristo antes de morir. Y de repente estoy buscando en el cielo mi gente querida, mis familiares, mi gente, mi esposo, mi mamá, y no la encuentro. ¿Qué va a pasar? ¿Estaré sufriendo yo toda la eternidad en el cielo, pastor? Bueno, lo primero que quiero decirte,
Um, Alguien dice, aquí están los comentarios. Bueno, está bien. Porque nos desconcentra un poquito, pero no dejen de estar ahí porque vamos a coger una preguntita al final. Vamos a coger una preguntita al final de ustedes ahí que se dé de manera rápida y orgánica. Pastor. Muy bien. Mira, eso es una pregunta muy buena y la Biblia tiene una respuesta. Lo primero que yo quiero aclarar o decirle a nuestros amigos es que las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros son cosas más allá de nuestra imaginación. Dios es bueno con nosotros. Y lo más importante de todo allá, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22, Juan vio desde capítulo 21 en adelante, él tuvo una visión. Él tuvo una visión. Dice en el capítulo 21, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la tierra, y la tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada o preparada o maquillada, como le quieran decir, para su marido. Y en el versículo 3 de Apocalipsis 21 dice, y oí una voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y él mismo estará con ellos, y ellos serán su Dios. Esa es la mayor maravillosa experiencia que tú y yo podemos tener. Pero Dios es tan bueno que después de los 1000 años, que ese es otro tema. Muchos temas. ¿Verdad? Bastante. Dice él, verso 4, aquí tiene la respuesta tuya. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte. Escucha, número 1, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Por lo tanto, si tú no encuentras allí, o después, que como te dije, otro tema, después que pasa el milenio, que se abren los libros y se revisen y tú veas por qué alguien no se salvó y por eso tú vas a llorar y vas a sufrir, ¿por qué pasó? Ahí van a revisarse los libros, ¿por qué? Se llaman libros, pero no sabemos la manera tecnológica celestial, ¿verdad? Se llama libro para entenderle nuestro idioma, ¿no? Pero Dios dice, vas a llorar en ese momento, tal vez cuando tú sepas, pero Dios va a enjugar toda lágrima, Dios te la va a secar, su pañuelo celestial te la va a secar y tú vas a vivir en un lugar donde no habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni más dolor. Me acordaré de ese ser querido que no tuvo la oportunidad de entregar su vida a Cristo, o que no tuvo la oportunidad, porque el ser humano, Dios no es un Dios injusto, Dios te da la oportunidad siempre. Más bien que no decidieron entregar su vida a Cristo, Dios me va a eliminar ese pensamiento, no me voy a acordar de ese ser querido. Dios te va a eliminar todo aquello que te hizo sufrir. Vaya. Ahí yo lo dejo. Vaya. Los detalles de todo eso, Dios lo sabrá. Pero Dios te va a quitar todo aquello, todo lo que te causó lágrimas, todo lo que te causó dolor, todos los abusos, lo que me están mirando en este momento. Si alguien abusó de ti, si alguien se aprovechó de ti, si alguien quebrantó tu reputación, si alguien le quitó la vida a un ser querido, si alguien cometió un asesinato, si alguien te humilló, Jehová va a quitar esas lágrimas y te va a dar un pañuelo celestial para que tú vivas por toda la eternidad sin sufrir. Y el mal no se va a volver a levantar, porque ya el mundo y ya se ha comprobado que el pecado destruye. Por lo tanto, la Biblia dice en Habacuc, y Dios no tomará venganza por segunda vez, porque no se levantará el mal otra vez. Así que queremos estar ahí, Karen. Terrible, estaba haciéndolo en capture para subirlo más tarde, pero eso sí me encanta porque si la Biblia, ¿me puede mencionar por favor el versículo nuevamente? Porque lo quiero anotar, ya que tengo Apocalipsis. un poco intensas. No escuché bien, hermana, dame los versículos, no sé qué, por favor, repítame el versículo donde yo pueda leer más detenidamente adelante, donde dice que Dios va a enjaguar mis lágrimas y me va a borrar de la mentecita todo eso que me hizo sufrir. Entonces, si gané la salvación, ya en el cielo no voy a sufrir más. Ni por ellos, ni por ni por el que no se entregó a Cristo, ni por nada. Por favor, repita la cita bíblica. Está en el libro de Apocalipsis, es el último libro de la Biblia,
que se le llama la revelación de Jesucristo, es para revelar a Jesús. En el capítulo 21, versículo del 1 al 7, pero específicamente la respuesta la encuentras en el versículo 4. Excelente. Esta última pregunta, para que cerremos este tema, porque Pero no, tú tienes más preguntas, ya Karen. es la última ya, lo prometo. No, no, tú estás relajando. Esta última, esposo. Pero tú estudias mucho. No, pero es que la gente también envió sus preguntas y han estado muy interesados en los temas, pastor. Esta última me la dio mi esposo antes de iniciar el live y él me dice, vamos a preguntarle al pastor acerca de si yo tengo un familiar que falleció en Cristo, o sea que su alma se salvó y luego yo me entrego a Cristo y cuando Cristo venga también mi alma se salva. Yo voy a reconocer a ese familiar en el cielo. Yo voy a poder decirle, oh papá, oh mamá, mírate, estás aquí. No tenía una más difícil que esa. Él quiere saber eso y cuando lo escucho digo, cónchale, qué interesante está Edwin, esta pregunta, porque de verdad que me parece, si yo perdí algún familiar en Cristo, que a veces se nos da que tenemos la oportunidad de predicarle a familiares que están enfermos, que yacen en una cama, que están con una enfermedad terminal, y uno tiene la oportunidad de predicarle y mueren en Cristo, y uno lo sabe, y uno dice, vaya, falleció, pero tenemos esperanza porque supimos que entregó su vida a Cristo, pero la pregunta es esta, cuando venga Cristo y nos vamos al cielo y estemos eternamente con Él, voy a reconocer a ese familiar en el cielo, voy a decir, oh, mira dónde está fulano allá, hola, abrazo, qué felicidad de tenerte aquí conmigo. La palabra de Dios habla acerca de esto. Es una pregunta un poquito interesante. Déjame ver cómo te la puedo contestar. Mira, la Biblia, cuando nosotros seamos transformados, pues la Biblia dice, nosotros lo que queremos, seremos transformados cuando Él venga. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Vamos a ver. Mira esto. Nosotros no vamos a disminuir en nuestros sentidos, sino que nuestros sentidos van a ser aumentados. Por lo tanto, lo vas a reconocer más fácil que antes. ¿Qué? Pues claro que sí. Mira, hay una cita que me llega a la mente en Primera de Corintios, capítulo 13. La carta a los Corintios, capítulo 13, le escribió Pablo. Y Pablo en el versículo 12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. Vemos por espejo oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Dice Pablo, yo conoceré como fui conocido. Claro que vas a conocerlo. Y quiero traer otra cosa que me llega a la mente ahora mismo. No. Quiero conocer algo que me llega a la mente. No sé si tú te recuerdas cuando Jesús resucitó. Jesús se le apareció a sus discípulos. Sí. Y los discípulos no lo creían, estaban medio nerviosos. Maestro, Y maestro. Él le dijo, toquen mis manos y entren sus dedos en mis llagas. Y después ellos dijeron, pero mira, ese Jesús, estando en la tierra, al principio como que estaban ahí en la cara como un poquito oscuro el espejo, pero de repente, cuando vieron la evidencia y se dieron cuenta, no sé Jesús, si los mortales pecadores pudieron reconocer a Jesús igual que María, a un Jesús glorificado, entonces, ¿qué más transformado para la eternidad, teniendo una inmortalidad compartida de Dios hacia nosotros? Claro que vamos a conocer a nuestros familiares y claro que lo vamos a ver. De hecho, esa parte de que Jesús resucitó y en Hechos capítulo 1 y 2 dice, así como el capítulo 1, así como Él se fue, vendrá. En otras palabras, lo que se fue al cielo no fue un espíritu, fue carne, hueso y sangre. Jesús dijo, tengo hambre y comió, y comió el pan y comió. En San Juan 21, Jesús le cocinó un pescado frito bien heavy y no de Boca Chica, de Maimón, allí de Santiago, de Puerto Plata. Le hizo un pescado a ellos y le cocinó y estuvieron comiendo. O sea que si Jesús se fue con carne y sangre,
al cielo, vamos a ver sus llagas por toda la vida. Si lo conocemos a él, vamos a conocer a nuestros familiares. Claro. Ya sí es verdad que he dicho y caso cerrado. ¡Ay, excelente, pastor! Quiero agradecerle haber aceptado esta invitación. De verdad que el tema nos queda bastante claro. Es bueno que antes de culminar lo repasemos. Es importante reconocer el tema de la muerte, si hay vida después de la muerte. La segunda pregunta es que si Dios desea que las personas mueran, nos dejó claro bíblicamente que Dios no desea que nosotros muramos. Nos dimos cuenta que es un alma, el alma somos nosotros, el ser. Un alma es yo, un alma eres tú, un alma es la persona. Cuando una persona muere, ¿está consciente de lo que están haciendo los vivos? No, porque ya leímos con las citas bíblicas que usted nos expuso, que la Biblia dice que cuando las personas mueren, nada saben. Nada saben, sí, sí. El polvo vuelve al polvo y el soplo de vida vuelve a Dios, o sea que de esto no queda absolutamente nada. ¿Qué pasará con los muertos si entregan la vida a Cristo? Bueno, pues usted nos explicó, según la Biblia, que van a resucitar con Cristo, entonces van a vivir en las mansiones celestiales, la eternidad, donde ya no habrá dolor, ni sufrimiento, ni nada malo por allí, sino que todo será muy bonito. Y si tenemos un familiar que ha fallecido y después de muerto nos aparece hablándonos, contándonos cosas, es totalmente falso. La Biblia revela que esto no es de Dios porque los muertos nada saben. Y eso no es Peralta, eso es la Biblia. Eso no es usted que lo dice, eso no soy yo. Es la Biblia que menciona que los muertos nada saben. O sea, que las personas que hayan tenido una experiencia de esta forma tan particular, oren, busquen en la palabra de Dios dirección para que Dios lo ayude a salir de este hueco donde el mismo enemigo es que trata de involucrarnos para no dejarnos ser libres, ni dejarnos estar felices ni tranquilos, sino torturarnos durante toda la vida. Con respecto a lo que dice Mateo 25:41, que habla del fuego eterno, nos queda bastante claro que es una terminología que usa la Biblia simplemente para llamarlo de esta forma, pero nos dimos cuenta que eterno no puede ser, porque el mejor de los ejemplos que usted puso es que si fuera eterno, entonces esas personas que se están consumiendo con ese fuego eterno serían entonces inmortal. Y la palabra de Dios dice que inmortal solo es Dios. Y Sodoma y Gomorra tuviera todavía hirviendo. Sí. Y no está ardiendo, lo sabemos. Y la 10ª fue que cuando Jesús venga va a resucitar a las personas. ¿Y qué pasará si voy al cielo y veo a alguien que yo ame, que no se salvó y que lo estoy buscando? Si voy a sufrir entonces por la eternidad. Usted no mencionó con las citas bíblicas que no, que Papá Jesús va a borrar todos esos pensamientos negativos y no va a ser una nueva criatura para que no pensemos en nada de eso que nos hizo daño, si personas te humillaron, si personas te arrastraron, si personas cometieron suicidio con algún de tu familiar, tú no te vas a acordar de nada de esas cosas, sino que vas a vivir plenamente sin ningún sufrimiento. Y una de las preguntas más importantes, que fue la pregunta de mi esposo, que si un familiar muere en Cristo, y nosotros también tenemos la oportunidad de salvarnos y vamos al cielo, si vamos a reconocer a ese ser querido, y la palabra de Dios nos deja bastante claro que sí, que lo vamos a reconocer a legua. Y de allá que va a decir, pero este muchacho arrancó para acá, para el cielo. No, yo cuando resucite quiero que el Señor me dé 7 pies de altura. No, para usted salir a buscar pero que me reconozcan. Excelente, qué bueno, pues muchísimas gracias, Pastor Peralta. Esto fue de gran bendición para todo lo que hemos estado escuchando, para este estudio bíblico que fue bastante interesante. Y quiero agradecerle a todos los que se mantuvieron en línea. Nos desconectamos, nos volvimos a conectar y ustedes pendientes de este tema tan importante. Qué bueno que lo disfrutaron. Y Pastor, despídase, dele un saludito a su gente y vamos a tener una oración para culminar. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí en esta noche. Recuerden que Dios desea la vida para ustedes, que si usted se siente que está vivo, pero que realmente internamente tú estás muerto, que no tiene vida, que no tiene fuerza. Estoy hablando a una persona que ha pensado aún quitarse la vida, una persona que dice, ya yo no puedo cambiar mi vida, destino de una muerte eterna, o sea, que expire. Yo quiero decirte que en este momento Jesús te hace una invitación y te quiere decir que en Él hay vida y hay vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo el que aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La única eternidad está ligada y conectada con Dios. Dios te bendiga, echa adelante y mi deseo es que tú, juntamente con Karen y su esposo y mi esposa, mis hijos y todos ustedes, nos veamos en el cielo y viviremos con un Dios por toda la eternidad. Amén. Muchísimas gracias. Una oración, una última oración para despedir, pastor. Claro que sí. Oramos. Gracias, Señor, porque eres bueno de una manera especial. Bendice a Karen, a su esposo, a su niño, Señor, que ellos siempre sean guiados por ti, que tú lo protejas, que tus ángeles estén siempre con ellos y que la vida siempre permee su corazón. Bendice a todos los que están escuchando en este momento, a alguien que está muerto espiritualmente, a alguien que está pasando por depresión, a alguien que está luchando con un vicio, a alguien que tiene un dolor, que en esta noche pueda reconocer que en Jesús hay vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchísimas Su gracias. amigo Andrés Peralta, cuídense. Gracias. Hasta luego. Chao. Bye, bye. Bye.